Hola chicos, nosotros somos estudiantes de la carrera de Medicina del Paralelo 9 de Economía de toda esta ciudad. Nuestro tema es subempleo, empleo y mercado informal. Nuestros integrantes son Carlos Gómez, Daniel Mendoza, María Paz Moncayo y Emilia. Empecemos con ¿qué es el empleo? La Real Academia Española lo define como toda actividad realizada a cambio de un salario. Existen varios modelos de empleo, las cuales son empleo por cuenta ajena y empleo por cuenta propia. El empleo por cuenta ajena es aquel cuando el fruto del trabajo que uno hace es para otra persona y en cambio la otra persona le entrega un salario. Este es el caso de un empleado contratado en una empresa. Al contrario, el empleado por cuenta propia es cuando el fruto de tu trabajo es para uno mismo. Un ejemplo de este trabajo por cuenta propia es cuando una persona crea su emprendimiento. El empleo bruto. Se conoce como tasa de empleo bruto a la razón entre la población ocupada, es decir, todas las personas que tienen empleo, y la población económicamente activa, que está en condiciones de formar parte del mercado laboral. En nuestro país debe ser superior a los 15 años de edad. El empleo bruto en el Ecuador, según datos del INEC, presenta una tasa del 65.4% a nivel nacional en el año 2018, el cual fue menor en el de 2017, el cual tuvo una tasa de empleo de 66%. Esta decadencia se ve tanto a nivel rural como urbano. El empleo adecuado. Las personas que tienen empleo adecuado son las cuales trabajan igual o más de 40 horas a la semana, a cambio de un salario igual o superior al salario mínimo, independientemente del deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales. En esta tabla referente a lo del empleo adecuado, se puede evidenciar cómo desde el año 2014 hasta el 2018 las tasas de empleo adecuado han ido disminuyendo año tras año, empezando con un 47.8 a nivel nacional hasta la actualidad con un 39.6. el subempleo. Para la Organización Internacional del Trabajo, el subempleo refiere a aquellas personas cuya duración o productividad del trabajo es menor a su nivel de pleno empleo. En base a esta definición, se hace una distinción de subempleo en dos categorías: subempleo por insuficiencia de horas y subempleo por situaciones de empleo inadecuado. Subempleo por insuficiencia de horas ocurre cuando, tomando como base un periodo de referencia corto, una persona trabaja menos horas queriendo trabajar más y estando disponible para hacerlo. Esta situación puede llevar a desear cambiar su empleo por otro con más horas o conseguir un empleo adicional. El subempleo por situaciones de empleo inadecuado. Una situación de empleo se considera inadecuada cuando, tomando un periodo de referencia corto, el trabajador manifiesta querer cambiar su situación laboral por razones que limitan sus capacidades y bienestar. Este a su vez se divide en dos: el subempleo por competencias y el subempleo por ingresos. En el primero, el subempleo por competencias ocurre cuando los trabajadores quieren cambiar su empleo estando disponibles para hacerlo, porque consideran que usan inadecuada o insuficientemente sus capacidades profesionales. El subempleo por ingresos se produce cuando un trabajador quiere y está disponible para cambiar su empleo por considerar que obtiene ingresos inadecuados en su empleo actual. Como podemos ver en la imagen, a nivel nacional, en septiembre del 2018, la tasa de subempleo fue del 19.4%, en el área urbana el 17.9% y en el área rural el 22.5%. Entre septiembre del 2018 y el mismo mes del 2017, esta tasa no presentó variaciones estadísticamente significativas, a nivel nacional ni por área de residencia. Además, contamos con que la tasa de subempleo por ciudades autorrepresentadas. En septiembre del 2018, solamente Guayaquil y Machala mostraron variaciones anuales estadísticamente significativas en el subempleo. De este modo, Guayaquil registró una reducción de menos 4.3 y Machala una reducción de menos 8.3. Se observa también que Guayaquil registró la mayor tasa de subempleo, el 19.8, y Quito y Cuenca la menor, con el 9.4 y 9.3 respectivamente. Población con empleo no pleno. Se caracteriza por tener un déficit de horas e ingresos
pero no tiene el deseo ni la disponibilidad de trabajar más. Según estadísticas, la tasa de empleo no pleno no presentó variaciones estadísticamente significativas entre septiembre del 2017 y septiembre del 2018, a nivel nacional ni por área de residencia. Para septiembre del 2018 a nivel nacional, este indicador fue del 25.7%, a nivel urbano del 22.0% y a nivel rural fue del 33.1%. Al observar el otro empleo no pleno por ciudades autorrepresentadas, se encuentra que entre septiembre del 2017 y septiembre del 2018 únicamente Quito registró un aumento estadísticamente significativo de 3.5. La tasa de el empleo no pleno en esta ciudad pasó del 14.4% a 17.9% respectivamente. El empleo no remunerado generalmente son los ayudantes del hogar, los cuales, pese a que trabajan, no reciben una remuneración monetaria. La tasa del empleo no remunerado no presentó variaciones estadísticamente significativas entre septiembre del 2017 y septiembre del 2018, a nivel nacional ni por área de residencia. Para septiembre del 2018, a nivel nacional, este indicador fue del 10.6%, a nivel urbano del 5.3% y a nivel rural fue del 21.5%. Por ciudades autorrepresentadas, este indicador no registra variaciones anuales estadísticamente significativas. En septiembre del 2018, Ambato fue la ciudad con mayor tasa de empleo no remunerado, 7.7%, mientras que en Quito y Guayaquil se observa la menor tasa, el 4.4% en ambas ciudades. Arabella Cueva, estudiante de sexto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial y actualmente se encuentra desarrollando prácticas en la aduana. Hola Arabella, cuéntame un poco de tu trabajo, ¿qué es lo que haces? Bueno, prácticamente lo que yo hago, me encargo de la revisión del personal, hago informes, me encargo de la seguridad industrial y de la optimización del servicio que brinda la empresa en la que trabajo. Buenísimo, y como estudiante de práctica, ¿la empresa te paga? Yo solo trabajo la mitad del tiempo porque estudio y trabajo, así que me pagan la mitad del salario básico. La mitad del salario básico unificado. Eso, ¿cómo te parece esa paga? No sé, si es que no estuvieses trabajando, si es que fueses, yo que sé, un trabajador informal, ¿piensas que te alcanzaría? Pienso que no, porque yo tengo la ayuda de mis padres, pero un trabajador informal no la tendría y no le alcanzaría prácticamente para casi nada. Listo. ¿Y qué opinas del desempleo en el país actualmente? Bueno, me parece que trabajo sí hay. El punto es buscarlo y si es que no lo encuentras, crear una empresa. Siempre he pensado eso yo. No es que no haya, sino que hay ideas, hay material para poder crear trabajo, pero la gente muchas veces solo quiere que le den como que las cosas ya hechas, entonces no se anima a crear lo que ellos necesitan, es decir, una empresa o lo que... Buenísimo. ¿Tú piensas que afecta un trabajador informal al Estado desde el punto de vista económico? Bueno, un trabajador informal yo creo que afecta en que no paga impuestos y mucho menos si es que trae caramelos y trae su producto desde el exterior, el impuesto sería un poco mayor y no lo paga. Eso hace que la economía Se ve afectada. El subempleo trae beneficios tanto al empleado como al empleador. Veámoslo desde el punto de vista de un empleador. Hola Paco, desde tu punto de vista como empleador, ¿qué beneficios puede traer el subempleo? A ver, el subempleo no es algo malo. Para la empresa te ayuda en algunas cosas, cómo poder dar más trabajo a la gente y que trabajen por metas. Porque cuando son empleados fijos, obviamente tienen un sueldo que independientemente de su producción lo tienes que pagar. En cambio, el subempleo lo puedes manejar en épocas cuando tienes un evento en una empresa que hace producción por Navidad. Obviamente tiene estaciones o fechas en el año donde necesita más gente. Y si tú contratas a toda esa gente para todo el año, obviamente vas a tener un gasto que no te va a poder ayudar. ¿Y en tu empresa, o sea, cómo existe subempleo en tu empresa? ¿En dónde? Por ejemplo, en el negocio mío se tienen trabajadores que son freelance, que son vendedores. Por lo general, el subempleo está mucho atado a las ventas. ¿Por qué? Porque se ata a la producción de la persona.
Mientras más vende, obviamente más gana. Entonces es una ayuda mía poner márgenes altos en comisiones para que puedan vender bien, ¿sí? Y así también yo gano una parte. Mientras más producen ellos, yo también más gano. Pero no me ata a mí a pagarles un sueldo fijo que se presenta en al Ministerio de Trabajo o los impuestos de IES. Ese gasto a la empresa, cuando no hay ventas, es pérdida, simplemente pérdida y no puede hacer nada. Muchas gracias. La economía informal. Se considera parte de la economía informal a unidades de producción operadas por un solo individuo u hogar, no constituido por persona jurídica, legal e independiente de sus propietarios, y que además tiene poco capital y productividad. En primer lugar, el término de economía informal es usualmente asociado a muchas connotaciones negativas, como trabajadores desprotegidos, excesiva regulación y baja productividad, competencia desleal, ilegalidad, evasión de impuestos y trabajos subterráneos. Debido a esto, las definiciones del concepto son simplistas. Las características de una economía informal son mayor predominación en los países pobres, evasión de las normas legales, evasión de impuestos, puede ser ilegal si se involucra en actividades no autorizadas. Tenemos como ejemplos de economía informal a cuidadores de automóviles, empleadas domésticas que trabajan medio tiempo y lustrabotas. Los problemas de la economía informal son que los trabajadores y familias desprotegidos de los choques adversos que puede causar, competencia desleal para las empresas que pagan impuestos y cumplen regulaciones, evasión fiscal que afecta al presupuesto público, afectaciones a las instituciones públicas y el Estado de Derecho. Como dijimos anteriormente, el empleo informal es un problema. No solamente afecta a los ingresos del país o su economía, sino a la calidad de vida de la población. Sin embargo, en países en vías de desarrollo, como el Ecuador, es preferible la presencia de empleo informal a un aumento de delincuencia. Más aún en la actualidad, donde el país ha acogido una gran cantidad de migrantes que no se encuentran en las condiciones propicias para acceder a un empleo formal. Podemos ver que una de las principales razones para iniciar con un empleo informal es la falta de educación, ya que se exige un mínimo título de bachiller en la mayoría de empresas, ya que el Ecuador tiene un promedio de 9 años de educación escolar, según el último censo de 2010, podemos ver que una gran parte de la población no cumple con esta condición. Otra de las razones es la falta de plazas de trabajo o la necesidad de un ingreso extra para subsistir. Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo propone impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. Pero ¿qué medidas de acción se podrían tomar sin afectar drásticamente a la parte de la población que sobrevive en base a un empleo informal? Preguntémosle a un instruido en el tema. ¿Cuál creería usted que sería la mejor forma para disminuir con el mercado informal sin afectar a la parte de la población que participa en el mercado informal? Es complicado disminuir la economía informal y no afectarle a la población en economías que están en economías que son mercados emergentes, es decir, que están en vías de desarrollo, ¿sí? La manera técnica de solucionar eso es uno educando a tu población. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una población con capacidades, le estás dando los instrumentos para que deje de emplearse o buscar un ingreso a través de una economía informal. Sin embargo, eso tiene que venir acompañado de políticas económicas que permitan un crecimiento continuo de la economía, que cuando tienes algún tipo de shock no afecte tanto a la población que está en estas circunstancias. Por ejemplo, una política económica adecuada podría ser identificar sectores donde tú puedes dar crédito más barato. Entonces, por ejemplo, si tú tienes mucha gente que vende alimentos en las calles o simplemente en casetas, lo que podrías hacer es dar crédito para que esas personas puedan acceder a pagar el arriendo de un local y cumplir con las condiciones sanitarias que te dan, que te permitirían tener los permisos que te dan los municipios para formar parte de la economía formal, prestando un servicio con todas las condiciones que tú necesitas.